¿Qué tal, queridos amigos? México, nuestra patria, nuestro país, está perdiendo su esencia. Hablábamos ayer de que ha perdido el monopolio de la violencia, entendida esta como la incapacidad de enfrentar a otras fuerzas que tienen mayor poder de fuego que el del Estado mexicano. Y al ser esta circunstancia evidente, México ya está en el nivel de un Estado fallido. Pero también han ocurrido otras cosas. Se ha perdido por completo, la situación de control respecto a los actos de gobierno. Y no me refiero únicamente al gobierno federal, me refiero a los gobiernos estatales. Por ejemplo, Tamaulipas que está convertido en una zona de emergencia. Porque aunque me dijeran en Tampico hace unos días que ya se había resuelto el problema de la violencia y que todo estaba muy tranquilo, quizás en el Puerto Hermoso, del que provengo, pero no así en la frontera y en el resto del estado. Américo Villarreal, el nuevo gobernador, es acusado por lo mismo que se acusa también al señor Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, por sus nexos con el narcotráfico. Pero hay algo peor, la negligencia con la que se está actuando respecto a la presencia del ejército en esta entrañable entidad. Observen ustedes hasta dónde han llegado ya los testimonios de los sobrevivientes de la masacre de Nuevo Laredo, cuando 7 jóvenes que iban a bordo de una camioneta fueron violentamente masacrados por elementos del ejército. Y lo peor, el ejército les disparó por la espalda. Esto ya es un acto de desesperación y de impotencia que quiere resolverse acusando a los que no son narcotraficantes ni criminales simplemente porque los ven saliendo de un antro en condiciones quizá poco favorables. Y esto es motivo para una represión mayor. En cambio, los grandes criminales se mueren de la risa, pasean por todas partes con total impunidad. En Culiacán a cada rato ven a Ismael, el famoso Mayo Zambada, que es realmente el gran jefe de los capos, el capo de todos los capos, y al que nunca se le ha tocado un cabello. Pero más allá de todo esto, suena muy repulsivo el hecho de que el ejército ya se haya convertido en un represor de civiles. Yo recuerdo que después de la tragedia del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el general Marcelino García Barragán, padre de otro personaje indiscutible de la historia de México, Javier García Paniagua, y abuelo de Omar García Harfuch, quien ahora en papel de policía ha sido quizás lo menos deplorable de esta cuarta transformación. Decía don Marcelino, repito, que nunca el ejército volvería a usar sus armas contra el pueblo de México. Parece que esto ya volvió a perderse. El ejército está disparándole al pueblo de México, está masacrando a los mexicanos, está haciendo de los pueblos en los que tiene fuerza todavía un botín. Saquean las casas, hacen lo que les da la gana. El ejército ha perdido su esencia a manos del general Luis Crescencio Sandoval y también del anterior secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien por cierto fue exiliado a México
extraditado a México, perdón, no exiliado, extraditado a México. ¿Y qué fue lo que pasó? Que simple y sencillamente lo recibieron, nada más faltó que le tocaran los honores de ordenanza y se fue a su casa, tan tranquilo, sin pisar una celda, sin ser sometido al menor juicio, como era parte del tratado de extradición, que se pudiera juzgar en México por los delitos que se le imputaron en los Estados Unidos, donde fue capturado y en donde estuvo apresado durante unos días, hasta que intervino López Obrador para pedirle a Joe Biden que soltara al general, que está acusado de peores delitos que los que se le imputan al señor García Luna. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta actitud malsana o de obsesiva persecución contra García Luna, que es un delincuente desde luego? Y lo que quiero expresar es por qué el trato es tan diferente respecto al general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien debía estar en la cárcel y quien debía haber sido procesado. ¿Qué influyó allí? ¿La presión del ejército mexicano contra el presidente de la República? ¿El temor del presidente de meterse en camisa de 11 varas? El hecho es que López Obrador no ha tenido los arrestos necesarios, los arrestos viriles para proceder en contra de un general del ejército que ya tiene 74 años, pero que debe ser castigado porque fue un delincuente a la altura de Genaro García Luna. Por el mismo nivel, y quizá más, cuando se trata de alguien que tenía a su mando nada menos que a las Fuerzas Armadas de nuestro país o a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, señores, es la evidencia clarísima de que no a todos se les juzga con la misma moneda. Y además hay algo que hay que decir. ¿Por qué solo el presidente se refiere constantemente a Felipe Calderón y no habla de los demás expresidentes a los que antes mencionaba, empezando con el peor, con el padre de todas las mafias, como lo llamó Carlos Salinas de Gortari, siguiendo con Ernesto Zedillo Ponce de León, la cúspide del neoliberalismo en México, o Vicente Fox, el traidor a la democracia, que basándose en los errores de Zedillo, conquistó la presidencia y luego se retractó de todo lo que había dicho en campaña contra el presidente en aquel entonces, Ernesto Zedillo. Falló y luego asumió que era responsable también de haber metido la mano en la elección de 2006 que benefició, como todos sabemos, a Felipe Calderón. Aquella elección manoseada que hizo posible que el señor López Obrador se tomara la ciudad como rehén, la Ciudad de México como rehén, y luego pues se erigiera en presidente legítimo en una ceremonia verdaderamente patética. ¿Y qué decir de Enrique Peña Nieto, su antecesor inmediato? El hombre que fue jefe como comandante supremo durante 6 años de ese señor Salvador Cienfuegos, quien está podrido por dentro y por fuera. Yo me imagino que hay un pacto, y no me imagino, estoy seguro que lo hubo, para que no se agrediera a Enrique Peña Nieto, que ha sido sin duda el presidente antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, más despilfarrador y más ladrón, además de negligente en el tema de la violencia y el narcotráfico. Y aquí voy. ¿Por qué no habla usted del narcotráfico, presidente López Obrador? ¿Por qué habla usted más y fustiga más a los periodistas que a los narcos? ¿Cuál es su verdadera intención? ¿Quién está al fondo de todo esto?
¿Quién lo empuja a hacer el ridículo una y otra vez? ¿Quién lo ha puesto en el predicamento de dar la cara para retar a los republicanos de los Estados Unidos? Que no es área de usted, presidente, y solamente va a causar un conflicto como el que ya causó usted en Perú. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.